El doctor Lorenzo Meyer, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor emérito del Colegio de México, hace para Radio Educación un detallado recuento de los informes de gobierno que durante la época de hegemonía del PRI era un acto ritual en el que abundaban las cifras y el discurso retórico de los mandatarios hasta la actualidad, donde ese evento se ciñe más a los protocolos republicanos. Los informes presidenciales han ido cambiando en tamaño y en naturaleza a lo largo del tiempo. Si alguien se interesa por este tipo de discurso político, puede acudir a una publicación que editó, creo que el Senado, hace muchos años, y que estuvo a cargo de un profesor del Colegio de México, Luis González y González, que recopiló todos los informes presidenciales hasta ese momento, hasta los años 60 o 70. El interés histórico, pues está en ver la sustancia y el tamaño de estos informes. Originalmente eran muy pequeños y luego se fueron haciendo cada vez más grandes. Ya en el Porfiriato hay informes largos, pero ninguno de ellos se compara con los que se dieron ya cuando el régimen de la Revolución Mexicana, es decir, el régimen autoritario, presidencialista, de partido de Estado, echó raíces. Yo no sé quién oiría completo el informe presidencial, desde luego tenía que leerlo y oírlo el presidente. Estaban las dos cámaras, los invitados especiales, ellos tenían que estar presentes ahí, no sé si lo escuchaban. Y luego el ciudadano común y corriente tenía el privilegio de poder oírlo por la radio, porque había una cadena nacional para presentar el informe. Algunos de nosotros, yo era niño, recuerdo que en casa el abuelo se preparaba para escuchar el informe. El pobre hombre hacía un esfuerzo, se escuchaba la primera parte y luego ya no era físicamente posible. En esos informes había toda la información de lo hecho y lo no hecho, pero que supuestamente sí había tenido lugar durante el año. Había los kilómetros de carretera pavimentados, los kilómetros de terracería, cualquier cantidad de datos imposibles de asimilar. Bueno, este era el día del presidente. Para ir a la Cámara se hacía una especie de desfile, se tenían las calles llenas, confeti, había el coche descubierto con el escuadrón de caballería del Colegio Militar, es decir, los mejores caballos que tiene el Estado mexicano, con, supongo, unos de los mejores jinetes. Y el Colegio Militar hacía la valla, y bueno, era realmente un día del presidencialismo. Terminado el informe, venía algo que ahí sí realmente nadie ponía atención. Era la respuesta al informe. ¿Qué respuesta podía dar una Cámara, un Congreso, dominado por un solo partido que estaba al servicio absolutamente del presidente? Pues puros elogios. Se disputaban el derecho a contestar el informe a algunos congresistas, pero obviamente ese sí que nadie lo escuchaba. Pero fue cambiando la cosa. Cuando el Congreso dejó de ser del dominio presidencial allá por 1997, entonces las cosas empezaron a cambiar. Ahí entró como legislador Porfirio Muñoz Ledo. Se atrevió a interrumpir al presidente. No tuvo mucho éxito en su interrupción, pero vaya que tuvo éxito el hecho mismo de haberlo intentado. De ahí en adelante ya no iba a ser tan fácil el día del presidente, y ya no iba a ser solo Porfirio el que interfiriera. Y finalmente llegó el momento en que la contestación al informe presidencial, y si mal no recuerdo fue a Ernesto Zedillo, la hizo muy breve, y en esa sí se puso mucha atención, también Porfirio Muñoz Ledo. Llegó el momento en que el propio presidente encontró muy incómodo ir a la Cámara, y entonces mandó con un secretario, el de Gobernación, el informe, como es su obligación mandarlo, pero no necesariamente
se dijo o así se interpretó entonces, leerlo ante el Congreso, ante las dos cámaras del Congreso. Entonces llegaba el informe por escrito, alguien lo recibía y listo. El presidente se organizó por sí y para sí una sustitución a la ceremonia antigua, tradicional, que ya no se podía hacer. Invitó invitados especiales, los suyos, estrictamente los suyos, no al Congreso, a otra sede en donde se leía lo que era la sustancia de los informes, el mensaje político. El mensaje político que siempre iba al final del informe tradicional, pero esta vez pues se separó del cuerpo del informe y se leyó ante un auditorio amigable. Y esa es la situación ahora. No hay cabalgata para el presidente, no hay confeti, no están las vallas hechas por los sindicatos del PRI para vitorear al presidente, no va en un coche abierto, es ya otra época. Y supongo yo que el informe que se hace este año de 2018, que es el último informe de Enrique Peña Nieto, un presidente que pertenece al PRI, un partido que tras las elecciones del 1 de julio se ha quedado en un lugar muy secundario, este va a ser el último informe de esta nueva etapa, la que se inauguró más o menos en 1997 y en donde fue disminuyendo la figura del presidente. Ahora la modalidad que eligió Peña Nieto es un despliegue de propaganda en los medios, una especie de blitzkrieg de lo hecho por el gobierno federal, ya no nada más en el último año, sino en todo el sexenio, en donde aparece la fotografía del presidente como parte central y luego algunos párrafos en relación a lo que se ha hecho, a las reformas estructurales o incluso a temas muy delicados como son la posibilidad, casi la certeza de conflicto de intereses entre un empresario contratista del gobierno y el presidente, que desembocó en el escándalo de la Casa Blanca. También está el tema de Ayotzinapa y en fin, se está despidiendo ya no nada más un sexenio que no tiene mucho de qué presumir, sino a mi juicio se ha de estar despidiendo una forma de presentar el informe que por obligación tiene que hacer el presidente. Me pregunto qué pasará el año entrante. El presidente que viene tiene mayoría en las cámaras, no le son hostiles, le pueden desde luego interrumpir los partidos de oposición, si decide ir al Congreso, presentarlo personalmente. No creo que vaya a leer, como por ejemplo Ruiz Cortines, todos los kilómetros de carreteras que se pavimentaron en cada estado, pero sí puede dar la sustancia, el mensaje político. Probablemente pueda volver al recinto parlamentario, sería bueno, y entonces el de 2018, va a ser, a mi juicio, el último de lo que ocurrió desde 1997 hasta ahora, donde ya es posible cuestionar al presidente entre los miembros del Congreso y hacerlo público y que se note el cuestionamiento. Entonces estamos viviendo la última versión de este tipo de informes donde ya no es el día del presidente, pero cada vez lo es menos. Estamos abiertos al inicio de algo que puede ser muy interesante para el año que viene. El informe en sí mismo ya no tiene mucha importancia, pero es muy simbólico. Allí se van a analizar, espero yo, en los informes futuros, las líneas generales del gobierno. El mensaje tiene que tener mucho sentido, debe de volver a tener sentido. Eso espero. Y entonces, en este último, en el que va a tener lugar en el 2018, pues ya no hay mucho que esperar, es más bien el final de una etapa, no solo en los informes, sino en la política mexicana.
una etapa que no se va a extrañar y sí se abre la posibilidad de algo mejor de lo que hemos tenido hasta ahora. Habló para Radio Educación Lorenzo Meyer.